Hola y bienvenidos a Hablando de Mercados dentro de Referentes de Inversión. Soy Juan Briz, director de comunicación de Deutsche Bank, y en este programa queremos explicaros qué está pasando en los mercados y sus consecuencias para los inversores, sobre todo los particulares. Para ello contamos con una experta excepcional, Rosa Duce, CEO de Deutsche Bank en España. ¿Qué tal, Rosa? Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí otra vez. Ya terminando ya el estamos curso ahí escolar. Justo a punto verano. Sí, a puntito de cogernos las vacaciones, ¿no? Qué ganas. Bueno, nos las hemos ganado, pero todavía un poquito más. Vamos a hacer un repaso y si quieres, pues empezamos precisamente preguntándote qué ha sido lo más destacado de este primer semestre que está terminando ahora para ti en términos de mercados. Bueno, ha sido un semestre en lo económico bastante bueno, sorprendentemente bueno, sobre todo si miramos Europa, porque en Europa terminamos el año con Alemania con mucha debilidad y es verdad que hay indicadores mixtos, pero tiene toda la pinta que la economía europea se habría acelerado durante esta primera parte del año y además creemos que lo seguirá haciendo. Destaca Alemania porque hemos visto efectivamente cómo la industria empieza a tomar un poco el respiro y sobre todo que el consumo se recupera. Y luego también hemos visto en Estados Unidos una situación bastante favorable, con señales mixtas, pero en general que la economía está aguantando bastante bien. Ya, y en este contexto, ¿España qué tal lo ha hecho? Pues España lo ha hecho bastante mejor que la mayor parte de los países europeos. Ha seguido así. Buena nota en este curso. Sí, buena nota en este curso. De hecho, el INE ha sacado ya la cifra final del crecimiento del PIB del primer trimestre y ha sido un 2,5%, o sea, ha revisado incluso una décima. Y la verdad que entre la recuperación del turismo, que además con las cifras que tenemos ya, como Semana Santa cayó en marzo, ya tenemos cifras muy buenas del primer trimestre del año, más luego la recuperación del consumo gracias a la recuperación del empleo, la llegada de los fondos Next Generation, que ya están aquí, mucho dinero ya se está implementando y poco a poco va a seguir generando crecimiento, con lo cual es verdad que hemos empezado el año con más fuerza de lo esperado. Qué bien. Vamos brevemente a la otra parte del mundo, pero sabes que me encanta preguntarte por Japón. Japón, que tuvo esa deflación y que ahora pues parece que está saliendo de la deflación. ¿Cómo lo ves? ¿Ya está en ese buen camino? Bueno, Japón lleva ya sorprendiendo bastante, ¿verdad?, en los últimos meses. El consumo, sobre todo, de Japón es quizá la piedra angular, ¿no? Porque el problema de la deflación es que han tenido el consumo muy deprimido durante muchísimos años y además las exportaciones estaban bastante bajitas porque llegaron muchos competidores del resto de países asiáticos, ¿no? Y si pensamos en televisores, por ejemplo, ¿no? Pues antes las grandes marcas de televisión estaban en Japón y ahora sabemos, ¿no?, que los líderes de mercado pues están en Corea del Sur, ¿no? El consumo se está recuperando, sobre todo gracias a las negociaciones salariales, que se han cerrado subidas salariales como del 5%, que es una cifra histórica en Japón, y eso debería de mejorar para que la economía siga creciendo. Muy bien. En todo este contexto hemos visto los inversores que la renta variable pues se ha comportado bien, ha sido un buen semestre para aquellos invertidos en renta variable. La renta fija, sin embargo, como que no ha acabado de tirar, ¿no? ¿Qué balance haces? Pues mira, la renta fija lo que le ha pasado es que, si te acuerdas, a finales del año pasado se estaba hablando que los bancos centrales iban a bajar los tipos agresivamente. Se hablaba de 150 puntos por parte de la FED, de más bajadas muy agresivas. Sí. Claro, como las economías se han comportado mejor, la realidad es que esas bajadas de tipos se han ido retrasando y reduciéndose considerablemente. Ahora mismo el Banco Central Europeo ya ha bajado los tipos y es verdad que hay otros países del G7 que han bajado los tipos y otros países desarrollados. Ha bajado los tipos Canadá, ha bajado los tipos Suiza, ha bajado los tipos Suecia. Con lo cual es verdad que estamos en un nuevo ciclo de rebaja de tipos, pero mucho más lento de lo que se esperaba inicialmente. Claro, eso ha generado mucha volatilidad en la renta fija, sobre todo en los plazos más largos, y por eso hemos visto un comportamiento peor de lo esperado. Aunque es verdad que si miramos en términos de prima de riesgo, cuando miras los diferenciales a los que cotizan los bonos corporativos con respecto a los bonos públicos, se han reducido muchísimo. Y eso te da una idea de que los balances empresariales están muy saneados y que los riesgos de impago pues son bajos. Te tengo que seguir preguntando sobre tipos entonces para ya empezar a mirar hacia la segunda parte del año. Van a bajar rápido, en Estados Unidos va a seguir la política de tipos más altos durante más tiempo. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que la política de tipos más altos durante más tiempo se va a mantener en los próximos años, porque claro, si estamos en un momento en que la economía está mejorando,
tampoco tiene mucho sentido que los bancos centrales bajen los tipos agresivamente, porque si hay algún riesgo es de que la inflación se repunte. Ya. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros creemos que van a bajar los tipos, probablemente en el caso de Europa bajen en septiembre, en diciembre y otra vez en marzo, y a partir de ahí probablemente el Banco Central Europeo espere a ver un poco el efecto de tantas bajadas de tipos sobre la economía y sobre todo sobre la inflación, porque estamos hablando que la economía se está acelerando. Ya. En el caso de la Reserva Federal no ha empezado todavía. Es difícil que empiece hasta después del verano como pronto, porque los datos de inflación en Estados Unidos siguen siendo persistentemente altos, los salarios siguen creciendo, tienen pleno empleo, con lo cual lo tienen más difícil. Creemos que van a bajar, probablemente bajen a final de año, una vez este año, por tanto, y bajarán luego en la primera parte del año que viene 2 veces. A partir de ahí probablemente sigan bajando, pero es que ellos tienen más margen, porque subieron mucho más. Ya, pero entonces viendo Europa esa bajada de tipos, Estados Unidos una bajada de tipos más como tardía. dices, más retrasada. ¿Dónde hay que estar entonces en el mercado en este segundo semestre? Pues mira, nosotros en el caso de la renta fija seguimos pensando que si los bancos centrales empiezan a bajar los tipos, ese comportamiento errático que hemos visto en la primera parte del año del que hablábamos antes, lo normal es que ahora la renta fija lo haga mejor. Y además es que, si lo piensas, tú te compras ahora mismo un bono de una buena empresa europea y solamente con los cupones que te paga, como tienes a vencimiento, ya sabes, esos cupones es lo que te van a dar la rentabilidad. Por tanto, creemos que la renta fija tiene que seguir estando en las carteras. Vale. Generalmente tramos medios, porque los largos plazos ya hemos visto cómo se están moviendo mucho. De hecho, la curva de tipos sigue invertida y creemos que probablemente coja pendiente. Sí, los tramos medios, ¿qué entornos son? Entre 4 o 5 años. Piensa que plazos más largos se van a mover poco. Pero los cortos plazos, las letras, ¿no? Que tan famosas así. Meses, claro, las letras van a bajar, las rentabilidades están bajando. Por eso ya no vemos, ¿no?, tanto atractivo en lo que son las letras y nos van a parecer un poquito más largos que te pagan un poco De más. acuerdo, estos tramos más medios, has dicho, en la renta fija. ¿Y la renta variable? En la renta variable, la única diferencia quizás con lo que veníamos viendo en la primera parte del año es que realmente vemos que los famosos 7 magníficos o los grandes valores americanos lo van a seguir haciendo bien, porque, como hemos comentado alguna vez y otra vez en este podcast, creemos que tienen suficiente balance como para pensar que van a seguir ganando dinero y sus beneficios van a ser positivos. Van a seguir siendo magníficos. Magníficos, efectivamente. Lo que pasa que no es verdad que no todos se comportan igual, claro, ¿no? El caso de Nvidia, el caso de Amazon, por ejemplo, comparado con lo que ha pasado con otros valores dentro de los 7 magníficos, de Tesla. Pero eso no quiere decir que todos tengan potencial de crecimiento. La diferencia es que, además de los grandes, tanto en Estados Unidos como en Europa, ahora creemos que tiene también valor las pequeñas empresas, porque el ciclo mejora y podrían ir a hacerlo mejor. Pues mira, qué interesante, porque justo te quería preguntar un poco sobre este tema. Ya sabes y saben nuestros seguidores que ahora tenemos una sección que se llama Para pensar despacio, y en esta sección tocamos un poco más en detalle algún tema que puede ser interesante luego para vuestras conversaciones en otro momento, en otro entorno, y precisamente quería hablar contigo sobre las small caps, porque creo que es un tema del que habéis hablado en vuestra presentación a los medios que hicimos hace unos pocos días sobre perspectivas del segundo semestre, y identificabais lo que llaman las small caps o empresas de pequeña y mediana capitalización como una inversión interesante en este momento. ¿De qué estamos hablando esto de small caps? Bueno, realmente estamos hablando, en realidad no estamos hablando de puramente las small caps o las mid caps. Estamos hablando de todas esas compañías que están en los índices europeos o americanos que no son las grandes protagonistas. En Estados Unidos todos hablamos de los 7 magníficos, porque pesan mucho en el Standard & Poor's. Pero hay muchísimas otras compañías más ligadas al ciclo económico que también son relativamente grandes, pero que no están en nuestra cabeza. Si nos vamos a Europa es un poco lo mismo. En Europa se llegó a hablar de las famosas granolas, ¿no? Granolas, sí, porque son los acrónimos de cada una de las empresas. Pero ¿qué pasa? Que claro, hay mucho más en el mercado europeo. Hay muchas otras compañías que están en los índices, que son más cíclicas, que se dependen más del ciclo económico, y como estamos hablando que el ciclo económico va mejor, pues estas compañías deberían de hacerlo mejor. ¿Y qué pasa? ¿Que no han subido ya? ¿O? Claro, esa es la clave. Que si vemos el comportamiento del mercado en estos primeros 6 meses que hablábamos al principio, realmente el mercado ha subido mucho, pero han subido solamente unas pocas compañías. Si quitas las grandes, realmente los índices prácticamente están planos, o incluso en algunos casos han caído. Por tanto, estas compañías se han quedado por detrás. Por valoración, ofrecen unas valoraciones mucho más atractivas. Entonces, quizás es el momento de seguir mirando las grandes, estas las seguimos teniendo porque seguimos pensando que tienen futuro, pero bajar un eslabón un poquito a compañías que ya no son tan grandes, tampoco son muy pequeñas, pero tampoco son tan grandes, y que se han quedado un poco en el olvido,
subido porque por valoración están más atractivas y el entorno cíclico les va a permitir que sus beneficios mejoren. Y decías, perdona, que en Europa es precisamente más interesante esa oportunidad, quizá. Claro, porque en Europa también se han quedado por detrás, en general Europa se ha quedado, la bolsa europea se ha quedado por detrás de la de Estados Unidos, y encima en Europa es donde hemos visto más sorpresas en el crecimiento. Por tanto, todas esas compañías cíclicas, también estamos viendo cierta recuperación en China, muchas de estas compañías se exportan hacia Asia. Yeah. Por tanto, a todas ellas les debería de venir mejor, sería mejor el momento para invertir en ellas. Vale, o sea, esos valores de pequeña o mediana capitalización Que que no están en son los índices. Claro, que no son tan pequeños, pero que realmente son como los grandes olvidados. Y si yo quiero invertir en esto, ¿qué hago? ¿A través de fondos, por ejemplo? Es que, claro, la selección individual siempre es muy complicada. Para un inversor particular, lo mejor, siempre lo decimos, ¿no? Por todo, por gestión profesional, por acceso a mercados difíciles, por la fiscalidad en España también. Ya. Invertir en términos de fondos es mucho más fácil, porque puedes llegar a muchas más compañías, puedes diversificar mucho más la cartera y además tienes gestión profesional, con lo cual sí, yo le iría más a través de fondos de inversión. De acuerdo, pues nos quedamos en pensar más despacio sobre empresas small caps de pequeña mediana capitalización y a través de fondos. Muchas gracias. Y ahora pasamos a nuestra sección Fast Check. Ya sabes que esta sección Fast Check es pues una serie de preguntas que me tienes que contestar brevemente y que, si me permites la broma, de una manera fresca y ágil, ahora que estamos en verano, nos permiten enfocar la atención en los puntos clave del mercado. Perfecto. ¿Empezamos? Empezamos. Pues allá vamos con el Fast Check. ¿Qué cifra puede marcar la economía este verano? Como cifra, como siempre hablamos de las de inflación, siempre son las mismas, porque los bancos centrales son ahora lo que se están fijando. Y tenemos reunión de Banco Central en Europa, el Banco Central Europeo el día 18, no va a tocar. En Estados Unidos el 31 tampoco va a tocar. Y sí que hay el día 1 de agosto, hay Banco de Inglaterra, y ahí sí que es posible que bajen los tipos. ¿Quién será el personaje de este verano? Pues el personaje de este verano, por lo menos del mes de julio, va a ser quien gane las elecciones en Francia. Porque, claro, el mercado está muy pendiente de cuál va a ser el futuro gobierno de Francia, si va a haber cohabitación o no va a haber cohabitación, y por tanto va a ser la clave, sobre todo para Europa. ¿De dónde va a llegar la sorpresa este verano? No es que haya nada para decir una sorpresa, pero estamos en verano, y en verano siempre hay muy poco volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier noticia negativa o positiva se exagera muchísimo. Por tanto, no sería extraño que viéramos movimientos mucho más erráticos, sobre todo porque el mercado ha subido mucho en la primera parte del año y puede haber mucha tentación de recoger beneficios. Me has hablado de algunas fechas, pero ¿cuál es la fecha que no puede faltar bien apuntada en la agenda este verano? Pues me repito, el 7 de julio son la segunda vuelta de las elecciones francesas, es lo que más va a importar en Europa. Luego tenemos también elecciones en el 4 de julio en el Reino Unido, que no es que sean muy relevantes para el mercado, pero sí que van a ser relevantes para el conjunto, para lo que es la geopolítica. Luego ahora en julio se tienen que fijar como ya definitivamente como candidatos Trump y Biden para las elecciones de noviembre, así que tenemos mucha política. Pues fenomenal. Muchas gracias, Rosa, por todas tus respuestas, estas tan breves y las más amplias. Espero que puedas también, a partir ahora de empezar a pensar en las vacaciones de verano, aunque me imagino que te quedan algunas semanas, ¿no? Me quedan. Bueno, estaremos vigilando los mercados, y a todos ustedes, gracias por escuchar, por ver una vez más referentes de inversión hablando de mercados. Les esperamos sus comentarios en Spotify o en YouTube, los temas que quieran que toquemos a la vuelta del verano, cuando retomemos nuestro programa. Y les deseamos que pasen unos buenos meses de julio y de agosto. Hasta septiembre, muchas gracias. Gracias.